Bueno, y hemos llegado al capítulo donde vamos a iniciar con nuestro proyecto final. Acá les voy a explicar todo el modelado, ya aplicación de sombras, luces. Yo ya tengo acá todos mis materiales, mi boceto que finalmente elegí una de mis manos. Entonces comencemos. Antes de comenzar les quiero dar algunos tips y algunas recomendaciones en cuanto al uso de algunos materiales para empezar nuestro dibujo. Entonces voy a empezar por el papel. En el caso del dibujo que yo voy a trabajar, que elegí una de mis manos, preferí escoger el papel bond como papel final. Yo les había hablado de dos tipos, otro que es el papel basic, que es este de acá. Es mucho más gruesito que el papel bond. ¿Y por qué razón elegí el bond? Es decir, el más delgadito. Este tiene una textura mucho más lisa que el basic. El basic tiene una textura como con onditas. Entonces yo elegí el bond porque la textura de la piel es más bien lisa. Entonces si yo elegía el papel basic no voy a lograr esa textura, ya que el basic tiene una textura como arrugadita, como unas hendiduras, y se nota muchísimo cuando ya trabajamos el lápiz de grafito ahí. Entonces no vamos a lograr tener ese resultado final como lisito de la piel, sino más bien otra textura. Entonces no es lo que quiero lograr. Entonces les voy a mostrar de lo que les estoy hablando acá en la cámara para que vean, y en esta guía les voy a mostrar lo que sucede con el papel base. Acá ya había hecho unas pruebas, entonces por ejemplo voy a empezar a dibujar en el basic, que es el que les digo que tiene una textura como especial, no es totalmente liso y se nota bastante cuando aplicamos el lápiz de grafito, no queda totalmente liso. Voy a dibujar con uno más gruesito, un lápiz más grueso, y ahora voy a difuminarlos, y al igual así lo difumine se va a notar de todas formas la textura del papel, igual me va a quedar. Si ven esas como tonos claritos, eso pasa debido a la textura de este papel, que no es totalmente liso. Entonces por más que yo lo difumine no me va a quedar totalmente liso el acabado de el lápiz de grafito en este papel. Entonces esto no me va a funcionar para el objeto que yo elegí a pintar, que es piel. Y la piel, como ustedes pueden ver, a pesar de que tiene pues muchas arruguitas, si nosotros miramos de cerca, tiene arruguitas y tiene obviamente también una textura, pero es más bien lisa. No lo voy a lograr si elijo este papel que tiene una textura bien marcada. Entonces por eso yo decidí utilizar mi papel bond. Entonces aquí les voy a mostrar la diferencia utilizando el papel bond. Entonces acá voy a dibujar por un ladito, por acá. Y como pueden ver, queda muchísimo más liso el acabado del lápiz en el papel. Y si yo difumino con mi difuminador, pues me va a quedar muchísimo más liso el acabado. Se va a ver muchísimo más suave, que es lo que yo quiero conseguir en mi dibujo para la mano, lograr esa textura de la piel. Acá voy a agregar entonces un tono más oscuro para que vean cómo se ve, y como ven queda muchísimo más suave, más liso que en el papel basic, que sí, igual al momento de difuminarlo, igual podíamos ver que la textura seguía un poco como áspera, no es totalmente lisa. Y acá ya al difuminar me queda muchísimo más suave.
Listo. Entonces miren, acá les muestro la diferencia para que lo vean más de cerquita del acabado del Basic, que tiene una textura más marcada, y del papel bond, que es este, queda mucho más suave, más lisita. Al difuminar se ve mucho más lisa, más soft que esta de acá. Por más que difumine en el papel Basic, igual se sigue viendo esa textura como gruesita, como no es totalmente lisa. En caso que el objeto que ustedes hayan elegido tenga una textura grumosita, gruesita, que no sea totalmente lisa, el papel Basic que tiene textura les va a funcionar súper bien porque les va a ayudar a agregar como esa textura adicional. Entonces va a ayudarles como en el trabajo, a que les rinda mucho más en dar esa textura. En lo contrario, si ustedes eligieron un objeto que tiene una textura más bien lisa, en el caso de mi objeto, que fue una de mis manos, la piel tiene arruguitas, pero digamos en mi caso no tiene textura gruesa, se ve más bien lisa. Entonces por esto yo elegí el papel bond, que es liso y me va a ayudar muchísimo a lograr esa textura suave y lisa de la piel. Otro tip que les quiero dar es al momento de realizar el boceto del dibujo que van a hacer. Este lo pueden hacer preferiblemente con un lápiz 2H. Un 2H es ideal, ya que no es muy oscuro, no nos da tonos muy oscuros como por ejemplo este, que es un 6B, es demasiado oscuro, y nos va a quedar un boceto pues ya muy oscuro, muy marcado, y en zonas donde queramos dejar limpio, pues después borrar esas líneas de nuestro boceto va a ser muy complicado y posiblemente no borren totalmente. Entonces les recomiendo que el boceto lo realicen con un lápiz 2H, que es suavecito, pero igual también digamos que logramos alcanzar a ver nuestras líneas del boceto. Y si queremos borrar algunas líneas, borra demasiado fácil, o sea, no nos va a quedar rastro de la línea que trazamos por ahí. Listo. Bueno, ahora para seguir con la imagen que yo elegí para mi proyecto final, el resultado y lo que yo les comentaba en el capítulo de toma la fotografía a tu objeto, les di una recomendación que es muy útil y yo siempre aplico en el caso pues de dibujos que son a blanco y negro en lápiz de grafito. En caso que esto fuera a color, pues yo dejo mi fotografía a color y funciona muy bien. Pero en este caso, como lo vamos a trabajar así con lápiz, tonos negros y blancos, yo les recomendé que pasaran su fotografía a escala de grises para que puedan observar bien esas tonalidades, tonos oscuros de tonos claros. Nos va a facilitar muchísimo el trabajo de observación. Entonces este es un tip que recomiendo mucho, siempre lo hagan. Y acá tengo pues mis dos opciones, a color y en escala de grises. Esto es súper importante. Bueno, otro tip que yo aplico en el momento de iniciar con mi modelado, con mi dibujo, es tener a la mano una hojita de papel cualquiera que esté limpia, claramente. Y esto lo uso para que en el momento que ya tenemos mucho grafito aplicado en nuestro dibujo, si no utilizamos esto acá encima con la mano que estamos usando para dibujar, podemos cometer ese accidente de pasar por encima la mano del grafito y luego pasarla en otra zona y se nos va a manchar horrible nuestro dibujo y nuestro papel y bueno, va a ser un desastre. Entonces lo que yo hago es coger una hojita limpia y siempre la voy a poner debajo de mi mano de apoyo. Siempre va a estar debajo, o sea, yo siempre voy a apoyar mi mano encima de esta hojita y no de la hoja donde estoy dibujando, para que eso me ayude a evitar que manche mi trabajo, y en muchas ocasiones es difícil corregir esos errores de manchas, es demasiado complicado. Entonces este es un tip demasiado útil y me va a ahorrar como dolores de cabeza que después me arrepienta y vea una mancha terrible en mi dibujo. ¿Listo?
Otro tip es tener otras hojitas adicionales. Acá les muestro en cámara estas hojitas. Yo las uso para probar antes cada lápiz. Entonces digamos que voy a empezar por una zona oscura de mi modelo, de mi fotografía, y necesito ver qué lápiz es el que mejor me va a ayudar a obtener ese tono, a empezar por ahí. Entonces yo lo que hago es hacer pruebas en estas hojitas, probar los diferentes lápices hasta conseguir el que va a ser preciso para iniciar a trabajar en esa área específica. Entonces estos papelitos los uso mucho, ténganlos también a la mano para hacer esas pruebas antes de ya empezar como a probar directamente ya en su dibujo. Es mejor probar antes en otra hojita. Bueno, entonces según mi fotografía yo voy a iniciar por las partes más oscuras. Entonces voy a iniciar con un lápiz H2, me queda ideal, es suavecito, y voy a ir aplicando capa por capa hasta lograr como esa tonalidad oscura que en mi fotografía está sugiriendo. Algo que deben tener muy claro en este proceso del dibujo, y más cuando queremos lograr ese estilo realista, es que debemos ser muy pacientes. No esperen que con la primera capa que aplicamos de grafito logremos ya ver un dibujo súper bien hecho, que se parezca muchísimo a nuestra fotografía. No va a pasar. Esto es un proceso lento que requiere mucha paciencia, mucha dedicación. Entonces les hago esta recomendación para que no se apresuren por conseguir en poco tiempo un resultado ya muy elaborado, muy bien hecho y que se parezca de manera rápida a la fotografía que ustedes eligieron, porque es un proceso así, lento, es de dibujar capa por capa. Esto es otro como recomendación que yo siempre doy con estos tips de dibujo, y es que esto es de dibujar por capa, capa por capa por capa, hasta lograr ese nivel de realismo, de detalle que nos sugiere nuestra fotografía en la cual nos estemos guiando, de la cual nos estemos guiando. Entonces esto es de dibujar así, con paciencia, capa por capa. Es todo un proceso que igual debemos disfrutarlo. O sea, es un proceso que de verdad es demasiado chévere de hacer, y les sugiero que lo disfruten, que no se apresuren en ya observar en su papel un dibujo súper bien realizado en muy poco tiempo, porque no va a pasar. Entonces no desistan. Si ustedes ven su dibujo, no les gusta, algo no les cuadra, eso es así. Es un ensayo y error, es de equivocarnos, es de borrar. Al comienzo eso va a pasar muchísimo, y así es como finalmente vamos a aprender a dibujar. Entonces disfrutemos el proceso, es demasiado divertido, es muy chévere, y no se apresuren, no desistan rápido de este proceso, porque es así, es lento y de tener bastante paciencia.